Hola amigos de YouTube, con ustedes nuevamente Isidro Lizarazo desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Invito a muchas personas más para que de manera libre y voluntaria se sigan sumando en este nuevo canal titulado Al Día con Isidro Lizarazo, abogado especializado en derechos humanos y pues con otros posgrados más. Hoy voy a referirme a un tema, como lo dije en el anterior video, este también es un tema muy complejo y voy a hacer todo el esfuerzo, toda la dinámica para que los colombianos y las colombianas me puedan entender el mensaje que tengo respecto sobre aquellos candidatos que, según versión pública hecha por el señor registrador del Estado Civil de Colombia, dijo en unas ocasiones, o sea, el doctor Hernán Penagos Giraldo, que aquellos que aspiraban a la candidatura presidencial 2026-2030 a través del aval de la Registraduría Nacional del Estado Civil con firmas, pues tuvieron que haber hecho un trámite bastante tedioso, bastante complicado para llevar las famosas firmas que le acreditara al mínimo para poder sacar el acto administrativo o la resolución para poderse inscribir como candidatos a la presidencia de Colombia del periodo referido. Decía el señor registrador nacional, el doctor Hernán Penagos, que hubo varios candidatos que, según parecer, habían allegado material de firmas con fotocopias, y hacía alusión a otras situaciones complejas que a mí, como abogado litigante acá en la ciudad de Cúcuta, aquí en norte de Santander, en especial en el litigio de derechos humanos, lo que son las ley 1448 del 2011, la ley 975 del 2005 referente a los reconocimientos por vía administrativa o judicial de aquellos víctimas reconocidas legalmente, y también laboro en la parte penal. Me he puesto a pensar que esas afirmaciones tan categóricas de nuestro registrador nacional del Estado Civil de Colombia, cuando dijo que efectivamente hubo candidatos que habían presentado de manera irregular algunas folletos, o digamos los formularios que son de carácter público del Estado colombiano, para poder llegar a obtener las firmas necesarias legales y poder inscribirse como candidato a la presidencia de este periodo 2026-2030. Y quiero poner en conocimiento a todos los colombianos y colombianas que me siguen aquí a mi canal Al Día con Isidro Lizarazo en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, que de ser así, esas afirmaciones que hizo nuestro registrador nacional acá en Colombia, vemos que esos candidatos que pensaban ser candidatos, o que quizás sean candidatos sin saber de fondo la situación, pudieron haber incurrido en varios delitos, en especial por el delito de fraude procesal y también por el delito de falsedad en documento público, básicamente, y en un fraude electoral. Así las cosas, le voy a explicar a aquellas personas que escuchan mis disertaciones, mi situación como abogado en ejercicio, que ese delito del fraude procesal está preceptuado en la ley 599 del año 2000 en su artículo 453, y tiene una pena
de 6 a 12 años de prisión y una inhabilidad o una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de 5 a 8 años. Aquellos candidatos que allegaron fotocopias de esas firmas o alteraciones o actuaciones fraudulentas a la Registraduría Nacional, porque el hecho no es que el señor registrador va a seleccionar, como lo han dicho, las firmas válidas. Claro que sí, pero no pueden existir firmas falsas o formularios que son públicos del Estado colombiano y que los tomen con fotocopias, porque en este caso están induciendo al registrador nacional en que emita ese acto administrativo y lo lleve a error, cuando esos candidatos debieron haber entregado todos los formularios originales. Se supone que el comité de cada candidato a la presidencia tiene que ser muy cauteloso, muy inteligente, muy organizado, para que ese comité personal que él tiene, al recoger las firmas, vayan mirando que son originales y que efectivamente las personas firman con su puño y letra para evitar un fraude procesal. Y segundo, también pudieron haber incurrido en el otro delito, que es el de falsedad en documento público. Está en el artículo 287 de la misma ley 599 del año 2000, que es el Código Penal colombiano. Y este delito tiene como pena de 4 a 9 años de prisión para aquellos candidatos que hayan presentado formularios fraudulentos o falsedades o formularios con mentiras que conllevarían a que el registrador pudiese haber incurrido gravemente en emitir una resolución o un acto administrativo, que es el que se exige para poder inscribirse como candidato presidencial. Así las cosas, yo quiero es que el mismo registrador nacional del Estado Civil debe, dentro de sus funciones, como lo establecen los artículos 122 y 123 de la Constitución Política de Colombia de 1991, y la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es el famoso CEPACA, de informarle a la comunidad qué candidatos son los que van como posibles postulantes a la presidencia y cuáles no, y quiénes pudieron haber incurrido en unos delitos de fraude procesal, fraude electoral y falsedad en documento público o documento material público. Y está obligado el señor doctor Hernán Penagos Giraldo, como registrador nacional del Estado Civil de Colombia, en denunciar ante la Fiscalía o correr traslado a la Fiscalía o por compulsa de copias a aquellos candidatos que presentaron fotocopias, así sean fotocopias. No que porque son fotocopias no sirven para la firma. Claro que no sirven para la firma, pero el hecho de presentar fotocopias ya se está en un fraude procesal, aun cuando no se haya consumado ese fraude. El indicio ya es un fraude procesal, y por tanto le vamos a exigir al señor Hernán Penagos Giraldo, que es el señor registrador nacional del Estado Civil acá en Colombia, que diga públicamente quiénes fueron aquellos que pudieron haber incurrido en esos delitos de fraude procesal, fraude electoral y falsedad en documento público,
para que el pueblo colombiano sepa, y de aquellos que ya él emitió una resolución o un acto administrativo y que ya están como candidatos a la presidencia, se pueda revisar si efectivamente ellos también, ninguno presentó fotocopias ni adulteraciones fraudulentas en esos formularios. Muchas gracias.